En esta circular se establecen directrices en 6 puntos principales. Están en nuestra gráfica del circulito, pero básicamente siguiendo como esta línea del planear, hacer, verificar, actuar, algunas directrices para mejorar la implementación del servicio al ciudadano. Al final el lema es construyamos una cultura de la simplicidad, ¿no? Que siempre pensemos como entidades cómo lo puedo hacer más sencillo de cara al ciudadano y al interior mismo de la entidad, ¿no? En la medida en que yo logre hacer las cosas de una forma más simple, más sencilla, reduzco recursos, propicio la eficiencia administrativa y de cara al ciudadano, pues le simplifico la vida, le reduzco los costos también en los que él tiene que asumir por interactuar con el Estado. Entonces, como un resumen de esta circular que también le invitamos a consultar en la página de Función Pública, hay 6 tipos de acciones, acciones estratégicas. Aquí es asignar ese responsable de liderar los temas de la implementación del lenguaje claro. La recomendación es, como ya vamos a tener una instancia, una dependencia relación Estado-Ciudadano que depende de alta dirección, pues qué mejor que esta dependencia sea la responsable de liderar la implementación del lenguaje claro al interior de la entidad. También incluir acciones en la planeación, como todo, como todas las políticas de gestión y desempeño, como en el marco de la estrategia de servicio al ciudadano del plan anticorrupción, incluyo acciones puntuales para mejorar el lenguaje claro. Y como diseño también los manuales, los protocolos, los instructivos de cómo voy a implementar el lenguaje claro al interior de la entidad. Una segunda actividad que se propone allí son acciones relacionadas con capacitación. Como hemos hablado a lo largo de la mañana, pues no todos nacemos aprendidos, ni mucho menos. Entonces, pues parte de lo que debemos hacer como entidades es fortalecer esas competencias y habilidades que tenemos los servidores públicos. Y en este tema del lenguaje claro hay cursos, hay un curso virtual del Departamento Nacional de Planeación que es maravilloso, es una aproximación muy interesante sobre los temas del lenguaje claro. Entonces, ¿cómo promocionamos que todos los servidores públicos de nuestra entidad logren hacer este curso? Y otros que también tiene el SENA y tienen otras organizaciones y pues bueno, que también estamos trabajando allí para tener otros en el SENA también el año entrante. En materia de simplificación de documentos, ya lo hemos hablado, ¿no? Cómo caracterizamos esos documentos, esos espacios de participación y comenzamos a pensar en nuevos contenidos simples, más claritos, más sencillos y en nuevos formatos. No solamente el documento en físico, la resolución, sino infografías, videos, piezas de audio, mensajes de audio, tantos formatos que hoy en día los medios digitales nos permiten para comenzar a utilizarlos y llevar la información de una forma más clara a los ciudadanos. También cómo estamos midiendo el lenguaje claro y esto pues de alguna forma lo tenemos en la medida en que le preguntamos al ciudadano, ¿no? E incluimos en nuestros ejercicios de mediciones de experiencia al ciudadano preguntas sobre qué tan claro es el lenguaje que yo utilizo o qué tanto fue fácil encontrar la información, si la pudo usar, si la entendió. En temas de comunicación, entonces, ¿cómo hacemos también nuestros sitios web más sencillos? ¿Cómo hacemos para que la información sobre la rendición de cuentas esté en lenguaje claro? Si queremos que las personas realmente participen, pues la idea es que entiendan la información que les estamos dando y definitivamente tenemos que hacer un esfuerzo para bajar ese tecnicismo, esas siglas. Y yo sé que no lo hacemos de malos, los servidores públicos cuando hablamos lo hacemos con el corazón y comenzamos a hablar sobre nuestra entidad y sobre nuestro portafolio de bienes y servicios, pero asumimos que todo el mundo afuera nos está entendiendo y resulta que el ciudadano requiere un nivel de desagregación mayor. Entonces, ¿cómo logramos realmente esa difusión de la información de modo que no solo la entendamos nosotros como servidores públicos, sino quien nos escucha la entienda? Y por último, acciones sobre atención y servicio al ciudadano, que es básicamente aquí en este tema de servicio al ciudadano, cómo logramos que la respuesta a las peticiones que nos presentan los ciudadanos sean claras, ¿no? No que el ciudadano necesite un abogado que le traduzca mi respuesta a mi derecho de petición y que responda a lo que es. También cómo promocionamos buenas prácticas del lenguaje claro al interior de la entidad y también cómo promovemos y fortalecemos las competencias de los servidores públicos
para utilizar un lenguaje claro, verbal y corporal. Recuerden que también el lenguaje no verbal es muy importante en esta interacción con el ciudadano y pues todos esos temas hay que fortalecerlos, hay que aprenderlos y pues damos allí recomendaciones específicas sobre cómo hacerlo. Entonces la recomendación y la sugerencia, más la invitación realmente es a consultar la circular 100 de 2021 en la página web de Función Pública. Seguimos aquí en nuestra dimensión de gestión del conocimiento y la innovación, que es la última dimensión del hacer. Entonces acá, pues, ¿cómo hacemos para, a partir de esta política de gestión de conocimiento y la innovación, mejorar el servicio que damos a los ciudadanos? Entonces acá la invitación es a analizar la información, ¿no? ¿Cómo logramos? Nosotros tenemos mucha información al interior de las entidades. Como les decía, tenemos oro puro con la información que ya tenemos de las peticiones, quejas y reclamos que los ciudadanos nos presentan. Tenemos información sobre cuáles son los servicios que más nos piden, con mayor demanda, sobre los tiempos, sobre las encuestas de percepción que hagamos. Aquí la primera invitación desde la dimensión de gestión de conocimiento es un poco cómo le sacamos provecho a esa información. A veces simplemente está por ahí en las bases de datos, pero realmente no hay un ejercicio de análisis para identificar allí temas recurrentes, los temas más demorados, cuáles son las quejas más importantes que nos hacen los ciudadanos. Entonces la invitación es a poder sacarle provecho a esa información que existe y analizarla con miras a que nos sirva para identificar qué acciones debo hacer para mejorar el servicio al ciudadano. También cómo organizamos esa información y la compartimos internamente. A veces esa información que solamente la tiene la Oficina de Relación Estado-Ciudadano, pero de pronto no la tienen las áreas misionales. Y resulta que las áreas misionales pues son las que directamente están entregándole los bienes y servicios al ciudadano porque son quienes ejecutan los procesos misionales, ¿no? Entonces, ¿cómo nos organizamos para que esa información la tengan todas las áreas? Porque eso nos puede servir para mejorar integralmente el servicio en toda la organización y puede que el área misional se ahorre un montón de trabajo porque ya el área de relación Estado-Ciudadano tiene un análisis completísimo de cuáles son las características de los ciudadanos. Aquí un ejemplo que me parece maravilloso es cómo el Departamento Administrativo de Prosperidad Social tiene unos ejercicios de caracterización de los ciudadanos en detalle y ellos no esperan a que el ciudadano vaya a inscribirse al programa Familias en Acción, por ejemplo, sino que ellos a partir del análisis de la información que tiene de sus ciudadanos, dónde están, qué hacen, cuáles son sus necesidades, ellos van a los ciudadanos y le dicen, señor, usted hace parte de la población de este programa de Familias en Acción, venga para acá que va a ser parte del programa, ¿no? Entonces, ¿cómo esa información que tiene la entidad sobre la caracterización del ciudadano puede servir a todos los procesos de la organización? Y también cómo generamos alianzas, cómo construimos espacios con esos grupos de valor para sentarnos conjuntamente a crear productos y servicios. Fíjense que esto es un poco también lo que ya hablábamos en la política de participación, ¿no? Como yo, la mejor forma de saber qué es lo que debo hacer es sentarme con mi ciudadano. Entonces, ¿cómo invito a esos espacios de diálogo, de reflexión con mi población objetivo, con mis grupos de valor? Para mirar cómo están mis productos, qué es lo que les estoy entregando y cómo podría hacerlos de una mejor forma y cómo intercambiamos esas buenas prácticas entre entidades. Listo, y ya para cerrar, entonces recuerden que estábamos en el planear, hacer, verificar. Entonces, en el verificar, la articulación de la política de servicio al ciudadano con la dimensión de evaluación de gestión y resultados. Entonces, acá proponemos tener un esquema de seguimiento de evaluación en dos vías. Uno hacia adentro, ¿no? Mirando nuestra gestión, y esto es un poco ver de esa planeación que yo hice sobre servicio al ciudadano, realmente de todo lo que planeé hacer, qué logré hacer, y de los resultados del FURAC, de la medición del FURAC sobre servicio al ciudadano y del diagnóstico de la política de servicio al ciudadano en el marco del modelo integrado de planeación y gestión. Bueno, ¿cómo estuvo mi gestión en estos temas y qué puntos todavía necesito fortalecer? Eso como ese esquema de gestión interno. Y dos, hacia afuera, que es el más importante, cómo me ve el ciudadano. Entonces, cómo hago estos ejercicios de medición de experiencia para el ciudadano para poder saber realmente cómo me va. Entonces, ahí contarles que desde Función Pública elaboramos una herramienta que es sobre medición de experiencia ciudadana.
y nos va a permitir medir la experiencia que tuvo el ciudadano cuando estuvo consultando información, cuando estuvo haciendo trámites o cuando estuvo en algún espacio de participación ciudadana y rendición de cuentas. Estamos trabajando para poderla tener en un aplicativo, de modo que nos sirva de referencia de cómo va la experiencia ciudadana a nivel de todas las entidades de la administración pública. Es probable que ese aplicativo lo tengamos para el año entrante, pero esperamos este año entregarles a todos la herramienta de medición de experiencia de usuario, de modo que si una entidad quiere comenzar a implementarla como un piloto desde ya, lo puede hacer. También recuerden que existen otro tipos de herramientas e instrumentos para medir percepción ciudadana y son todos estos ejercicios de cliente incógnito, ciudadano incógnito, ¿no? Que pues no es necesario contratarlo con una firma, sino ahí uno puede al interior de su organización dividirse el papel y generar una estructura de formulario y poder hacer ese ejercicio de cliente incógnito para evaluar canales, para evaluar protocolos, para evaluar trámites, cualquier cosa, ahí también podemos apoyarlos en ese diseño de los ejercicios de cliente incógnito. Y existen otras herramientas como el Journey Map, que son como el mapeo de los procesos, ¿no? Y es como ponerse uno en los zapatos del ciudadano para identificar todos esos pasos que tiene que adelantar para interactuar con la entidad y verificar cómo le fue, ¿no? En cada uno de esos pasos, qué puede mejorar, qué definitivamente debo eliminar y cómo hacerlo. Ahí pues desde Función Pública estamos súper atentos para acompañarlos en estos